Sigo aprendiendo. Hoy en nuestro programa Mi Barrio en Directo, estamos en el Centro Cultural Aprender sin Fronteras, donde acaban de empezar los cursos. Queremos saber qué aprende la gente de este barrio y por qué. Hola, ¿puedo hacerte una pregunta? Sí, claro. ¿Cómo te llamas? Emma. Emma. ¿En qué curso estás? En un curso de italiano. Me encanta aprender idiomas. En general, las lenguas me resultan fáciles. En casa hablamos catalán, porque mi madre es de Barcelona, y en la escuela he estudiado inglés y francés. ¿Y en qué nivel estás ya? En italiano estoy ya en el nivel B1. Puedo entender casi todo, pero me hago un lío con la ortografía. Es que en italiano hay muchas palabras parecidas al español que se escriben de manera muy diferente. Muchas gracias, Emma. Y tú, perdona, ¿cómo te llamas? Me llamo Silvia. Silvia. Sales del gimnasio, ¿verdad? Sí. ¿Y qué aprendes ahí? Estoy en un curso de baile. ¿Y por qué te has apuntado a este curso? Me gusta mucho bailar, pero me da vergüenza bailar en público. Mi madre me animó a apuntarme. Dice que en un grupo es más fácil. ¿Y qué tal? Bien. Me cuesta un poco aprender los pasos, pero dentro de un mes vamos a participar en un concurso. Qué bien, Silvia. Mucha suerte. Hola, disculpa. ¿Cómo te llamas? Hola, me llamo Dani. Dani, ¿puedo ver lo que llevas en esa carpeta? Sí, Ah, un dibujo. ¿Has aprendido a dibujar en este curso? bueno, soy bastante bueno dibujando, pero aquí he mejorado mucho y ya soy capaz de dibujar personas. Pero hay otras cosas que tengo que trabajar. Todavía tengo problemas con la perspectiva, por ejemplo. Dos protagonistas, dos países, dos vidas. Queremos conocer de primera mano cómo es la experiencia de vivir en otro país con Valeria y Marcos. Valeria, tú eres mexicana, pero vives en Alemania. ¿Por qué te fuiste de tu país? Bueno, en México terminé mis estudios de traducción e interpretación con alemán como primera lengua y quería conocer la cultura alemana. El primer año estuve viviendo en casa de una familia como au pair. Fue genial porque practiqué mucho el alemán y aprendí mucho de la cultura del país. ¿Tuviste algún problema al llegar? ¿Cómo fue la acogida? Bueno, claro, al principio la lengua, que es muy difícil y que seguía echando mucho de menos a mis amistades y a mi familia, pero sobre todo, el hecho de que venía de Latinoamérica, el tener que demostrar que yo también he estudiado. Al principio incluso me encontré con alguna persona que me decía: «Ah, ¿y en México también hay computadoras?». Es increíble, pero seguimos arrastrando el cliché de tercer mundo. ¿Qué te ayudó? Lo de vivir con una familia alemana, eso fue lo que más me ayudó. Me enseñaron muchas costumbres del país y conocí la cultura desde dentro, digamos. ¿Hay algo que te ha llamado la atención de este país, de la forma de vivir? Sí, la precisión con la que se trabaja y el orden, hasta con los perros. Los perros aprenden que tienen que ir por la derecha o por la izquierda. No lo sé ahora, pero sí, la escuela de perros. ¿Tienes contacto con otras nacionalidades? Sí, aquí hay gente de muchas nacionalidades. Eso es algo que me encanta. Y entre latinoamericanos nos llevamos muy bien. Nos une la cultura y el idioma. Es como estar un poco en casa. Marcos, tú eres venezolano y vives en España. ¿Cómo es eso? Sí, hace ya unos años que vivo en España, en un pueblo de la costa de Málaga donde todo el mundo pasa sus vacaciones. Me fui de mi país por motivos políticos. Tuve que salir de Venezuela en una época muy difícil, había muchos problemas. He dado algunas vueltas antes de llegar a España. Primero viví unos años en Suiza. Me casé, me divorcié. También estuve trabajando un tiempo en Holanda. Después de unos años, una amiga que tenía una empresa de turismo en Málaga me animó a venir aquí y aquí sigo viviendo después de un tiempo. Creo que me quedaré una larga temporada. ¿Hay algo que te llamó la atención? Viniendo de un país hispanohablante, está claro que tenemos muchas cosas en común además del idioma. ¿Te ha costado adaptarte a la vida andaluza?
Andalucía es una región muy abierta y con mucha alegría. No tuve problemas para adaptarme. Tengo muchos amigos andaluces, pero también de otros países porque aquí vive también mucha gente del norte de Europa. Ingleses, alemanes, holandeses, noruegos. Y con ellos sí, a veces noto diferencias. ¿Podrías darnos un ejemplo de esas diferencias? Bueno, son detalles. No sé si, por ejemplo, me llama la atención que mis amigos austríacos siempre preguntan por la altura del lugar donde estamos. Si vamos de excursión, siempre preguntan, ¿a cuántos metros estamos? O algo más general. Por ejemplo, me parece que a la gente que viene del norte le gusta mucho la ropa deportiva y a veces cuando ves que llevan pantalones cortos y sandalias con calcetines, pues sí, me provocan bastante risa. En fin, son gustos distintos, pero me llama la atención. Buen viaje. Mario, mira, me han seleccionado para la expedición Itzá. No me digas. ¡Qué alegría, Teresa! Te lo mereces. Sí, vamos a México en julio. Qué ganas tengo de ir. Estoy muy emocionada. ¿Cuánto tiempo dura el viaje? Son 3 semanas. Espero que no te aburras aquí sin mí, hermanito. Y además, no podré ir contigo a ver a papá y a mamá estas vacaciones, pero es una oportunidad única, ya lo sabes. Sí, es verdad. Te echaré de menos. Pero bueno, también podré hacer fiestas en casa sin que me digas nada. Oye, pero hablaremos durante el viaje, ¿no? Pues claro que hablaremos. No me gusta que estés preocupado por mí. Pero no quiero que me llames, ¿vale? Prefiero que me escribas o me mandes mensajes de voz, porque no voy a tener mucha cobertura y a veces no tendré batería. Así no estoy pendiente del teléfono y te respondo por las noches. No me preocupo. Si ya sabes que me encanta que seas tan aventurera. Pero, por favor, ten mucho cuidado. Solo te pido que tengas mucho cuidado. Puede ser peligroso. No te preocupes, tendré cuidado. Y además, iremos siempre en grupo. Y ahora, ¿por qué no me ayudas un poco con los preparativos? Tengo que buscar algunas cosas en internet. Claro, te ayudo con lo que quieras. La verdad es que me das un poco de envidia. Te lo vas a pasar muy bien. Dame un abrazo, anda. Te deseo que aprendas mucho, que lo disfrutes y que sea el viaje inolvidable que siempre has querido hacer. Gracias, Mario. Te voy a echar mucho de menos. ¡Ay, ay, ay! ¡Me duele la pierna! Cariño, ¿qué te ha pasado? A ver, esto está muy rojo. Creo que ha sido una medusa, ¿eh? ¡Ay! Me duele mucho. Uf, sí, te ha picado una medusa. Espera, vamos a lavar la picadura. Con un poco de agua de mar se arregla. No, no, no me toques, que me duele. Ya verás que si no te va a doler, un poquito solo y te deja de doler. No. Tranquila, no pasa nada. ¿Quieres que vayamos al puesto de la Cruz Roja para que te pongan una crema? No. ¿Diga? Hola, Juan. Somos nosotros. Hola. ¿Ha pasado algo? ¿No estáis en el aeropuerto? Sí, estamos en el aeropuerto, pero nos han cancelado el vuelo. Ya no llegamos hoy. Vaya, qué mala suerte. Oye, es importante que vayáis a la oficina de la compañía aérea a hacer la reclamación. Sí, ya lo hemos hecho. ¿Y qué vais a hacer ahora? ¿Volvéis a casa? No. Nuestro vuelo sale mañana a las 7 de la mañana y la compañía aérea nos ha ofrecido un hotel aquí en el aeropuerto. ¿Queréis que haga alguna cosa? No te preocupes. Estamos bien. Ahora cenaremos algo y nos acostaremos pronto. Bueno, pues si mañana tenéis algún problema me llamáis, ¿de acuerdo? Gracias, Juan. Buen viaje. Os espero en el aeropuerto a las 8:30. Perfecto. Besos. Hasta mañana. ¿Y mi bolso? Pero si lo tenía aquí al lado. Me lo han robado. ¿Cómo? ¿Que le han robado el bolso? Sí, seguro que han sido esos 2 hombres que me han preguntado de dónde salía no sé qué autobús. De verdad, ¿cómo me ha podido pasar esto? Tranquila, no es su culpa. ¿Llevaba cosas importantes? Pues sí, las llaves, la documentación, el móvil, una tarjeta de crédito, todo. ¡Qué desastre! Tengo que llamar al banco. Por suerte el dinero lo llevo siempre en el bolsillo. Sí, lo mejor es que llame enseguida al banco y que vaya a la policía. Estas cosas hay que denunciarlas.
¿Quiere que la acompañe? Sí, gracias, muy amable. Es que estoy un poco nerviosa. Claro, la acompaño. La comisaría está aquí mismo, en la estación de autobuses. Muchísimas gracias. Maneras de vivir. ¿Sueñas a veces con una vida totalmente distinta? Quiero presentaros a Alicia, nuestra invitada de hoy. Antes Alicia y su familia vivían en Madrid. Alicia, ¿cómo era tu vida allí? Cuando vivía en Madrid estaba soltera, trabajaba de periodista en un diario muy conocido y podía aprovechar las ventajas de vivir en una gran ciudad. Tengo un recuerdo muy bueno del Madrid de esa época, pero las cosas cambiaron mucho al tener hijos. El centro de Madrid no es el mejor lugar para tener familia. Simplemente pasear por sus calles con un cochecito de bebé es complicado y no muy agradable. ¿Por qué elegisteis Galicia? Yo tengo familia en Pontedeume, en la provincia de La Coruña, y eso facilitaba ciertas cosas. Pero quizás lo más importante fue descubrir la belleza de esta zona, que tiene montaña y mar, ríos y playas, buenas comunicaciones y una excelente gastronomía. La granja estaba en ruinas. ¿Qué os llamó la atención? Al principio las ruinas impresionaban mucho y daba miedo empezar un proyecto así. Pero la granja tenía algo excepcional, una propiedad grande que transmite espacio y tranquilidad y que a la vez está situada a muy poca distancia del pueblo medieval de Pontedeume y cerca de La Coruña y del aeropuerto. ¿Cómo es la vida en tu casa y Pontedeume? ¿Te imaginas volver a Madrid? El objetivo principal era el de mejorar nuestra calidad de vida y creo que eso lo hemos logrado. Y aquí vivimos en un sitio muy especial. Nuestros hijos, que ahora ya están en el instituto, preferirían tener la casa en un sitio con más vida y movimiento, claro. Pero nosotras estamos felices. A Eugenia, mi mujer, y a mí nos encanta pasar unos días en Madrid de vez en cuando, pero definitivamente yo no podría volver a vivir en una ciudad tan grande como esa. Muchas gracias, Alicia. Felipe, hijo, hazme el favor y compra pan. Es que a mí no me da tiempo. Gracias y hasta luego. Hola, hijo. Tu padre y yo ya estamos en camino, pero el tren lleva 20 minutos de retraso. Te quería avisar. Ven a la estación para recogernos a las 7:30, por favor. Hasta luego. Besitos. Hola, cariño. Recuerda que esta noche tengo una cita y llego tarde. Así que podéis empezar a cenar sin esperarme. Hola mamá, soy Felipe. He hecho las compras y tengo que preguntarte una cosa de la lista. Llámame cuando puedas, por favor. Hola, hijo. Mete en la nevera una botella del vino blanco ese que tomamos la última vez que estuvimos ahí. Estaba muy bueno y me gustaría volver a tomarlo. Un abrazo. ¿Sabías lo de Isabel? ¿Qué le ha pasado? Pues que deja el trabajo. ¿De verdad? ¿Y eso por qué? ¿No estaba tan contenta? Sí, pero su madre ya no puede cuidar de la hija y no ha encontrado guardería. Pero bueno, esto es increíble. Lo de las guarderías es un problema en esta ciudad, de verdad. Ya me lo han dicho otras personas. ¿Has oído lo del teatro? ¿Qué pasa? El alcalde ha decidido ahorrar dinero y van a cerrar el teatro municipal a finales del año. ¿Qué dices? ¿El mismo alcalde que construye aparcamientos en todos lados? El mismo. Ahora dice que va a fomentar el transporte público y las energías renovables y bla, bla, bla. ¿En serio? ¡Qué poca vergüenza tiene! ¿Te has enterado de lo de Antonio? ¿No? ¿Le ha pasado algo? Pues al final se muda de su casa. No me digas. Qué pena. ¿Es por el ruido? Pues no, es que le han subido el alquiler. Como su barrio se ha puesto de moda, los precios de los alquileres están imposibles. Ya, claro. Los propietarios aprovechan para subir los precios. No hay derecho. Mirador.
Buenos días. Soy Antonia Salas, del taller Gasalla. Le llamo porque tenemos un problema con su coche. Resulta que la pieza que le falta tardará una semana en llegar. Otra cosa que podríamos hacer es colocar una pieza de segunda mano en perfecto estado. Por favor, llámenos o escríbanos un correo electrónico para decirnos qué hacer. Le repito las alternativas. ¿Esperamos o colocamos la pieza de segunda mano? La dirección de correo electrónico la tiene en la tarjeta del taller. Hola, ¿qué tal? Te llamo para anular la clase de hoy. Es que me encuentro fatal. Creo que he pillado una gripe terrible y no quiero contagiarte. Si te apetece, me escribes un correo explicándome qué hiciste el fin de semana. Ah, y me escribes un par de fechas alternativas para recuperar la clase. Bueno, un saludo y hasta pronto. ¿Papel o pantalla? Estamos hoy aquí con Elena Montes, investigadora y especialista en novela negra hispanoamericana, que nos va a hablar del trabajo de Rosa Rivas, una escritora española que cultiva principalmente este género. Bienvenida, Elena. Hola, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. Entre dos aguas es la segunda novela de Rosa Rivas. Es una novela policíaca. La primera novela era una novela histórica. ¿A qué se debe este cambio? Bueno, la primera era una novela histórica, pero ya tenía un elemento de intriga, en ese caso de intriga política. Para esta siguiente novela, Rivas ha buscado el género adecuado para la historia que quería contar y rápidamente se dio cuenta de que se encontraba cómoda con el género policíaco. ¿En la novela hay un trasfondo social? Sí, el tema de la vida de los emigrantes, por ejemplo, y otros como los conflictos interculturales o la convivencia entre diferentes generaciones. Todo eso son temas que tienen un fuerte componente social y la novela policíaca les da mucho espacio. ¿Y dónde tiene lugar? En Frankfurt. Y concretamente en los barrios en los que hay más emigrantes, tanto emigrantes históricos de la generación que llegó a Alemania desde España en los años 60, como emigrantes en la actualidad. ¿Cuál es el argumento principal de la novela? La novela nos cuenta la investigación del asesinato de Marcelino Soto, un empresario de éxito muy querido entre los miembros de su comunidad que, en los meses antes de su muerte, vive una fuerte crisis de religiosidad. La encargada de la investigación es la comisaria Cornelia Weber Tejedor. Háblanos un poquito de la protagonista. ¿Quién es Cornelia? Cornelia es hija de un alemán y una emigrante gallega que llegó a Alemania en los años 60. Cornelia es una mujer que tiene muchos conflictos. Es muy buena policía, pero en su vida personal, en cambio, tiene muchas preguntas sin respuesta. La más importante es la cuestión sobre la identidad. ¿Y qué sabemos sobre el título Entre dos aguas? Según me contó la propia autora, el título lo decidió al final, después de tener la novela escrita por completo. Para ella, el hecho de estar entre dos mundos es uno de los temas más importantes en la novela. También, por supuesto, el de las relaciones familiares que...